El jueves será el principio del fin. El jueves va a ser ese primer capítulo que nos empiece a orientar a los últimos pasos de Lionel Messi con el seleccionado argentino. Un seleccionado argentino que por supuesto ya tiene más que abrochada la clasificación al Mundial, que hoy creo que va a quedar en segundo plano mañana cuando Argentina enfrente a Venezuela. Va a quedar muy en segundo plano la preparación de un equipo de cara a la Copa del Mundo. Seguramente queda en segundo plano un posible ingreso de Mastantuono, que yo tengo entendido que va a jugar alrededor de 20-25 minutos. Va a quedar muy en segundo plano lo que va a ser el recambio o lo que se le ha pedido a la selección en el recambio en los laterales. Y otras cuestiones futbolísticas que si el escenario fuese otro, distinto al último de Lionel Messi en eliminatorias, sería el principal foco de atracciones. La cuestión es que el jueves, mañana, Lionel va a tener su último partido con la selección argentina en las eliminatorias sudamericanas. El último. En las últimas horas empezó a crecer el rumor de que Messi no va a viajar al segundo partido del seleccionado argentino, de que no va a estar presente en Guayaquil cuando Argentina enfrente a Ecuador. Por supuesto que acá a mi izquierda tenía que dejar una representación de lo que fue Messi en eliminatorias durante su ciclo en la selección argentina, justamente ante Ecuador. Yo creo que nos regaló una de las exhibiciones de un futbolista más recordadas en la historia del deporte, con aquellos 3 goles justamente en suelo ecuatoriano para llevarnos al Mundial de Rusia 2018. Me puedo quedar con el Messi que, por ejemplo, debutó con la camiseta número 10, teniéndolo a Diego Armando Maradona como entrenador. Me puedo quedar, y vaya casualidad, con la coincidencia de que el primer gol de Messi en las eliminatorias con la selección argentina se lo hizo a Venezuela. El primer gol de Leo en eliminatoria sudamericana se le hizo al elenco venezolano. Y justamente el de mañana va a ser nada más y nada menos que el último partido, nada más y nada menos que las presentes eliminatorias para Lionel. Para la selección argentina quedará una más, pero para el propio Messi va a significar un cierre de una era que realmente fue gloriosa, que realmente fue distintiva y que llegó a un punto en donde el desarrollo de esta carrera yo creo que va a ser muy difícil de igualar. Pero más allá de eso, hoy no han venido a consumir simplemente una reacción de opinión, sino que les quiero devolver paredes y que vayamos viendo lo que fue el recorrido de Lionel a lo largo de estas eliminatorias y a lo largo también de su carrera en las eliminatorias. Pero vamos a arrancar con algo para mañana, para aquellos que quieran cubrir el partido o que quieran sentarse en su casa, dependiendo de estas cifras que yo les voy a dar. Mañana Lionel Messi, cuando salte a la cancha, va a alcanzar a Iván Hurtado como el jugador con más partidos en la historia de las eliminatorias. Insisto, si viaja el martes al partido con Ecuador en Guayaquil, va a terminar siendo el dueño absoluto del récord, pero a esta altura me parece que a Lionel lo que menos le empieza a importar son esos récords individuales. Ya empieza a buscar esa despedida romántica, ya empieza a buscar esos últimos pasos que sean cada vez más suaves, que sean cada vez más cariñosos con el hincha argentino, que en un momento quedó totalmente enemistado con la personalidad de Leo Messi, y que con el tiempo fue demostrando también Lionel la pasión que le trasladaba el representar al seleccionado argentino. Otra cosa muy importante es que hoy es el segundo máximo goleador de estas eliminatorias. El máximo artillero es Luis Díaz, el colombiano, que tiene 7. Messi tiene 6. Y si lo pasa, terminará como el máximo artillero de lo que fueron aparte las últimas 5 eliminatorias, porque desde Sudáfrica 2010 hasta ahora, Messi fue el máximo argentino, el máximo goleador argentino en las eliminatorias. Si hace un gol de tiro libre, yo te sigo repasando, vale aclarar algo. No solamente si hace un gol de tiro libre. Messi todavía en 2025 no tiene goles con la selección argentina. Porque la primera doble fecha se la perdió por la lesión. No estuvo ni con Uruguay ni con Brasil. La segunda doble fecha con Chile ingresó en el complemento con el partido que Argentina ya iba ganando 1-0 con gol de Julián Álvarez, pase de Thiago Almada. Y en el siguiente, que fue contra Colombia, Messi arranca en el 11 titular, Colombia arranca ganando el partido, sale Messi, gol de Almada para el 1-1. Es decir, en lo que va por ahora de 2025, Lionel no convirtió con la camiseta de la selección argentina, y si llega a anotar un tanto,
rubricará 20 años consecutivos marcando al menos un gol con el seleccionado argentino. El primero de todos, el que recordarán en 2006 ante Croacia, en un contexto que después abrió una brecha de 19 años consecutivos en los que Messi marcaba goles todos los santos años, al menos uno, con la camiseta argentina. Después lo ha hecho en eliminatorias, en mundiales, siendo el máximo goleador argentino en mundiales, siendo también el argentino que más partidos jugó en mundiales, pero eso va a quedar para otra reacción, va a quedar para otro video. Hoy vamos a hablar de eliminatorias. Porque si hace un gol de tiro libre, Lionel Messi pasará a ser el máximo anotador de pelota parada en la historia de la competición, en la historia de las clasificatorias. Van a aclarar, y esto ya te lo tiro como frutillita del postre, septiembre es el tercer mes que más goles convirtió Lionel, hizo 92 en toda su carrera en el mes de septiembre. El mes en el que más tantos anotó fue en marzo con 109, el segundo fue enero con 94, y el último, en el que menos tantos hizo, fue en julio, en donde hizo 19, igual, que no es una cifra para nada chiquita. El 4 de septiembre, justamente mañana, a lo largo de su carrera, Lionel Messi solamente anotó 2 goles, un 4 de septiembre, ninguno oficial. Fueron ambos en un amistoso, en donde Argentina goleó 7-0 a Bolivia. Y esto es lo último que tiro, que ya es más una cuestión de repasar para que tengan el apunta a mano. De los 366 días del año, el año normalmente tiene 365, pero estoy contando años bisiestos, porque ahora van a entender el dato. Incluyo los 29 de febrero que han existido hasta el momento. De los 366 días, Lionel Messi hizo goles en 283. Solamente en 83, el 22% del total. Es decir, de un año calendario, solo en el 22% de los días, Lionel Messi no hizo goles. Insisto, con lo que dije antes, un 4 de septiembre ya anotó. La cuestión no es solamente el repasar estas cuestiones, no es solamente el repasar los números que va a romper mañana, sino dimensionar lo que fue para Messi todos estos años con Argentina y lo importante que han sido las eliminatorias. Porque lógicamente uno se queda con los amistosos, que hay algunos partidos memorables, como aquel en el que a Lionel Messi le hizo 3 goles al seleccionado brasileño, se lo acordarán. También hay contextos importantes como los mundiales, ya sea el haber debutado en Alemania 2006 con la número 19, ya sea el haberse estrenado con la 10 en Sudáfrica, el haber llegado a una final por primera vez en Brasil, la decepción en Rusia 2018 que hundió corazones y posiblemente el más recordado de todos, que es la consagratoria en Qatar. Y queda uno más, al cual posiblemente Lionel Messi también diga presente y se asiente como el jugador con más presencias en distintas ediciones de mundiales de la historia de este deporte. Pero no quiero dejar de lado las eliminatorias, porque en las eliminatorias Lionel Messi vestió la número 10 por primera vez en su carrera, como había dicho antes, con Diego Armando Maradona como entrenador de esa selección. Si me voy antes en el tiempo, año 2007, Lionel Messi su primer gol en eliminatorias se lo hizo a Venezuela, que poéticamente será su último rival en la historia de las eliminatorias a lo largo de su carrera. Si me voy a otros momentos icónicos, ¿cómo no olvidar, por ejemplo, a Lionel Messi, que estuvo presente en aquella final que tuvo Argentina contra Perú, porque era una final, aquel partido para clasificar al Mundial, en la que Palermo anotó el tanto definitorio? ¿Cómo no acordarnos, por ejemplo, rumbo a Brasil 2014, la cantidad de goles que había hecho Messi en aquellas clasificatorias que rumbeaban a Argentina a ser uno de los grandes candidatos a ganar el título? Después pierde la final con Alemania en el Mundial. ¿Cómo no olvidar aquellas eliminatorias de Rusia en donde pasó de todo? Y para mí esas fueron las más significativas de su carrera. Porque en las eliminatorias de Rusia, capaz alguno no lo tiene presente, pero pasaron 2 de las cosas más importantes de la carrera de Lionel, dentro de las mismas eliminatorias. La primera fue el regreso tras la renuncia de la selección después de la Copa América Centenario, en donde Messi en 2016, tras perder la segunda final consecutiva con Chile, la tercera al hilo si contamos la del Mundial, Messi termina renunciando a la selección y vuelve en un partido contra Uruguay. Aquel Messi platinado que termina haciendo un gol, mismo partido en el que lo echan a Paulo Dybala, por ejemplo, teniendo sus primeros pasos con la selección. Vuelve Lionel al seleccionado argentino, justamente en esta edición,
Y en el cierre, donde Argentina arañaba la clasificación, pero no la podía agarrar, no la podía sujetar y parecía estar al borde del abismo, al borde de quedarse sin un mundial, después de lo que había sido el ser finalista en 2014 y de querer revancha para 2018, Messi hizo una noche histórica en aquel partido 3-0 contra Ecuador. En un contexto en donde Ecuador abre el partido a los 40 segundos y Argentina se quedaba fuera del Mundial, donde Messi a los pocos minutos con pase de Di María lo empata y Argentina quedaba fuera del Mundial. Y después, en un concierto futbolístico, hizo 2 goles más para meter él solito, un tipo que se puso una bandera, 44 millones en la espalda, y les dijo, hey, vamos al Mundial. Argentina no puede quedar afuera de un Mundial. Vamos al Mundial. Y lo llevó. Y en esas clasificatorias había renunciado en el medio de la selección, volvió a la selección, le cambiaron los técnicos en el medio, porque recordemos que esas eliminatorias, si no estoy mal, lo dirigen 3 técnicos, Bausa, Tata Martino, Bausa, y las termina dirigiendo Sampaoli. Y después de lo que fue la debacle de Rusia, Messi, que ya estaba malherido, vuelve a las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, en donde hubo un recambio importante a nivel generacional, donde algunos recordarán aquel partido pandémico contra Perú, en donde iba a patear un penal y Lucas Ocampos se lo pide o le pregunta si lo va a patear, y Messi convencido lo mira diciendo, sigo siendo el referente de este juego, sigo siendo el referente de este equipo, en donde Lionel Messi pudo celebrar el haber salido por primera vez en su carrera campeón con la selección mayor, después de la final con Brasil, aquel partido con Bolivia, que Argentina golea, Messi hace 3 y termina quebrado en lágrimas en medio del Monumental, misma jornada en la que Messi, por ejemplo, se transforma en el máximo goleador histórico de las eliminatorias sudamericanas, y podemos seguir repasando los hitos que ha logrado Messi en eliminatorias y a lo largo de su carrera. Lo cierto es que el jueves, mañana, va a ser el último de todos esos. Va a ser el último después de haber vivido 6 clasificatorias mundiales. Para Alemania, 2006, para Sudáfrica, para Brasil, para Rusia, para Qatar y la 6ª para el Mundial de 2026. 6 eliminatorias tuvo Lionel. 6 eliminatorias, siendo el hombre que más veces jugó las clasificatorias de este continente. Como dije, mañana se asentará como el jugador palo y palo con Hurtado, siendo el jugador con más apariciones en la historia de las eliminatorias, con 72 partidos en el lomo. Si juega el martes sería con 73 el único en alcanzar esa cifra. Pero como dice acá abajo el título, es el principio del final. Y lamentablemente, el que sea el principio del final va a calar hondo en la selección argentina. Y está bien que sea así. Porque toda gran historia en algún momento tiene su final. Y porque Lionel Messi, si bien ha vivido episodios como esto, y mirá, me olvidé de la goleada que había tenido Argentina-Bolivia en el medio con Maradona de técnico, y con tantos otros episodios que podemos seguir recordando, lo más valioso es que este tipo, después de 28 años de sequía, le devolvió a todo un pueblo amargado en angustias políticas, amargado en angustias sociales, donde la selección parecía ser el método de descarga de todos sus males, puteándolo adentro de una cancha. Lionel Messi hizo que todas esas puteadas y esas descargas totalmente efervescentes contra un grupo de futbolistas se termine transformando, porque el país siguió el mismo rumbo. Siguió incluso aumentando el nivel de pobreza, siguió aumentando la desilusión política, y podemos meternos en mucho más barro si quieren. Pero lo que cambió en todo ese tiempo, lo único que se modificó, es que cada vez que jugaba la selección, por un ratito, se abandonaban todas esas distracciones y se centraba en lo más importante dentro de las cosas menos importantes, como diría César Luis Menotti, que es el fútbol. Y todo gracias a este muchacho. Todo gracias a un tipo que se puso la camiseta en 6 eliminatorias distintas, que jugó 5 mundiales distintos y va por el 6º, y que a pesar de haber perdido 4, de haber tenido fracaso tras fracaso, si es que se lo puede decir fracaso, a la 5ª fue la vencida. Y siendo
un total ignorante de aquel dicho que dice que a la tercera va la vencida, Messi por las dudas intentó 5 y a la quinta tuvo recompensa. Y esa es la despedida que va a tener el jueves. De un tipo que la peleó y que la ganó. De un tipo que la peleó y que el jueves en el Monumental se va a hacer el reconocimiento de una carrera monumental para una figura monumental que a mi entender, y te dejo tu opinión en los comentarios, lo consagran como el mejor jugador de la historia. Espero que te haya gustado la reacción, espero tu me gusta, espero tu suscripción, que es totalmente gratuita. Te veo en los comentarios para el ida y vuelta que siempre hacemos cada vez que alguien quiere escribir en la cajita. Si querés más contenido como este, acá, Selección Argentina, figuras argentinas y Liga Argentina como grandes protagonistas. Chau. Mañana, por supuesto, que habrá reacción de Messi. Felicidades.